¿Estás cansado de sentir que las deudas controlan tu vida? Esta oración te ayudará a liberarte de ellas. En nuestra vida, nos esforzamos por proteger lo material, aseguramos el coche, guardamos nuestras pertenencias y buscamos evitar riesgos financieros. Pero, ¿qué pasa con la protección espiritual de nuestras finanzas? Muchos batallan con deudas, estrés económico y escasez, sin darse cuenta de que el problema no solo es material, es mucho más profundo, es espiritual. Detrás de las deudas no solo hay números, también hay ataduras invisibles de escasez y puertas abiertas que permiten que la ruina entre en nuestra vida. Esto no se trata de supersticiones, sino de principios bíblicos. Dios tiene el poder de liberarte de la opresión económica, pero primero debes cerrar esas puertas espirituales que permiten que la deuda te atrape. Lo más importante es cubrir tus finanzas con la oración correcta, porque cuando lo haces, Él empieza a actuar en tu favor de una manera sorprendente. Ahora, quiero invitarte a algo poderoso. Si estás luchando con una deuda, no estás solo. Escribe en los comentarios cuál es tu deuda, qué carga estás llevando. Los que lleguemos a este video nos uniremos en oración por todos los que dejen su comentario. Cuando nos unimos en oración, nuestra plegaria se hace más fuerte y Dios escucha nuestro clamor. No subestimes el poder de la oración colectiva, este es el primer paso para ver un cambio real. Estamos contigo, y juntos, podemos caminar hacia la libertad económica que Dios tiene preparada para ti. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? Escribe ahora. Antes de comenzar con la oración, es fundamental reconocer los errores que estás cometiendo. Porque una oración, si no está alineada con el propósito que Dios tiene para ti, pierde su poder transformador. Debes primero entender cómo tus pensamientos, creencias y acciones están afectando tu situación financiera, para que, al pronunciarla, lo hagas con intención y fe verdadera. Solo así podrás desbloquear su verdadero potencial y dejar que el cambio comience desde tu interior. Estoy seguro que a veces has sentido que el dinero se te escapa entre las manos. Como si, aunque trabajes sin descanso, siempre te faltara algo, como si las deudas se multiplicaran y los gastos no tuvieran fin. Esta es una sensación que muchos conocemos, y tal vez, sin saberlo, nos esté sucediendo algo que va más allá de lo puramente económico. Quizás estamos cometiendo un error que nos está llevando a la escasez, y la raíz de este problema está en un lugar inesperado, nuestra relación con Dios y nuestras finanzas. A veces, lo que sucede es que solo acudimos a Dios cuando estamos en crisis, cuando ya no sabemos qué hacer, cuando la situación es insostenible. Pero, según lo que nos enseña la Biblia, no debería ser así. La clave está en buscar a Dios desde el principio, no cuando todo está derrumbándose. Jesús lo dice claramente en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí está el primer error que muchos cometemos, no poner a Dios en primer lugar en nuestras finanzas. Es fácil pensar que tenemos el control de todo, que somos nosotros los que debemos manejar nuestras vidas económicas sin ayuda divina. Sin embargo, cuando dejamos a Dios fuera de nuestras decisiones, algo cambia. Abrimos la puerta al caos, al desorden, a los gastos impulsivos, a las malas decisiones y a las deudas que se multiplican sin cesar. Es un ciclo difícil de romper, pero hay una forma de empezar a cambiarlo, poner a Dios en el primer lugar de nuestra economía. Es curioso cómo, aunque muchos de nosotros nos esforzamos trabajando sin parar, parece que el dinero nunca alcanza. ¿Te ha pasado? La sensación de que, aunque recibimos un salario, nunca es suficiente. La Biblia nos habla de esto en el libro de Ageo, en el capítulo 1, versículo 6, sembráis mucho, y recogéis poco, coméis, pero no os saciáis. Bebéis, pero no quedáis satisfechos, os vestís, pero no os calentáis, y el que recibe salario en bolsa rota. Aquí, el dinero se describe como si fuera agua que se escapa, como si estuviéramos recibiendo nuestros ingresos en una bolsa con agujeros. Es una imagen fuerte, pero real, de cómo muchos vivimos sin tener en cuenta a Dios en nuestra economía. Es importante reflexionar sobre lo que esto significa. Cuando no le damos a Dios el primer lugar, no solo estamos afectando nuestras finanzas, sino que estamos abriendo la puerta a todo tipo de desorden en nuestra vida. Y este desorden no solo es financiero, sino que se extiende a todas las áreas de nuestra existencia.
La falta de orden en nuestras finanzas puede desencadenar estrés, ansiedad y una sensación de insatisfacción constante. Pero hay esperanza. Si reconocemos este error y decidimos poner a Dios primero en nuestras finanzas, podemos cerrar esa bolsa rota. Es posible vivir de una manera diferente, bajo los principios que Dios nos ha dado. La clave está en reconocer que, si ponemos a Dios en el primer lugar, Él se convierte en nuestro proveedor. No solo está interesado en nuestras oraciones cuando estamos en crisis, sino que desea ser el centro de nuestras vidas en todo momento, también en lo económico. Este cambio no es instantáneo, pero con fe y obediencia a los principios de Dios, veremos cómo nuestra economía comienza a alinearse con sus propósitos. No se trata de magia, ni de promesas vacías. Se trata de un principio espiritual que, cuando lo ponemos en práctica, tiene el poder de transformar nuestras finanzas y nuestras vidas. La oración juega un papel crucial en todo esto, pues al orar por nuestras finanzas estamos reconociendo que Dios tiene el control, que Él es el que nos provee y que nuestra confianza está en Él. Es hora de reconocer que el primer lugar de nuestras finanzas no debe ser ocupado por nosotros, sino por Dios. Cuando lo hagamos, veremos cómo el desorden se convierte en paz, cómo las deudas se reducen y cómo nuestras decisiones financieras comienzan a reflejar sabiduría y dirección. Es una promesa que la Biblia nos hace: cuando buscamos el reino de Dios primero, todo lo demás nos será añadido. No solo nuestras finanzas, sino todas las áreas de nuestra vida. Este es el segundo error. Este error, muchas veces, no somos conscientes de él, pero tiene un impacto profundo en nuestras finanzas. Es un error que se arrastra a través de generaciones y que muchas veces no reconocemos hasta que nos vemos atrapados en él: no romper con las maldiciones generacionales financieras. ¿Te has dado cuenta de que las deudas que enfrentas hoy y las luchas económicas que experimentas no siempre comenzaron contigo? Muchas veces, los problemas financieros que nos persiguen tienen sus raíces en ciclos de escasez que se han transmitido de una generación a otra. Familias enteras atrapadas en un patrón constante de fracasos financieros, hipotecas impagables, préstamos que nunca terminan y negocios que no prosperan. Es como si un ciclo de ruina se fuera pasando de una generación a otra, sin importar cuánto tratemos de cambiarlo. Lo más difícil de este error es que, al no ser conscientes de este patrón, seguimos viviendo dentro de estos ciclos, sin saber cómo salir de ellos. Pero aquí está la verdad que nos da esperanza: en Cristo, toda maldición puede ser rota. Gálatas 3:13 nos asegura que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que, a través de la fe en Jesús, puedes romper el ciclo de ruina que ha estado persiguiendo a tu familia por generaciones. No importa cuántas veces hayas visto el mismo patrón repetirse, no importa cuántas generaciones hayan estado atrapadas en este mismo error, en Cristo hay libertad y restauración. A través de la oración y la fe, puedes cortar todo ese ciclo negativo que ha dominado a tu familia. Es un acto de fe consciente, de reconocer que, aunque el pasado haya sido difícil y marcado por luchas financieras, no tenemos que vivir atrapados en esos mismos problemas. Al tomar la decisión de romper con las maldiciones generacionales, de poner nuestra confianza en Dios y declarar nuestra libertad, podemos empezar a ver un cambio real en nuestras finanzas. Este error, el de no romper con las maldiciones generacionales, a menudo se perpetúa porque no entendemos la autoridad que tenemos en Cristo para cambiar las cosas. Pero es hora de dejar atrás esos ciclos de pobreza y de fracaso. Es hora de tomar posesión de la libertad que Cristo nos ha dado y empezar a caminar hacia una nueva realidad, una realidad de bendición financiera, sin las ataduras de lo que nuestros antepasados vivieron. Este es el momento de hacer una diferencia. Este es el momento de decir basta a las maldiciones generacionales y empezar a construir un futuro financiero diferente, un futuro que no esté atado a las dificultades del pasado, sino que esté fundamentado en la gracia y la provisión de Dios. Deja tu comentario diciendo: rompo con las deudas de mi familia y generación. Al escribirlo, hazte consciente de que estás haciendo un compromiso contigo mismo y con Dios. Deja esa carga a quien le corresponda, ya no es tuya. A través de la oración y la fe, podemos empezar a ver cómo se rompe todo ciclo de escasez, y cómo nuestras finanzas comienzan a alinearse con los principios de Dios. Es importante recordar que este es un paso crucial para sanar no solo nuestras finanzas, sino nuestra historia familiar.
Cambiar el curso de nuestras generaciones no es algo que sucede de inmediato, pero con fe y obediencia a Dios, todo es posible. En Cristo, tenemos la autoridad para cortar las cadenas de la escasez y caminar hacia una vida llena de prosperidad y bendición. Este es el tercer error. Un error que, a menudo, no somos conscientes del impacto que tiene, pero que marca profundamente nuestra vida financiera: declarar escasez con nuestras palabras. Las palabras que decimos tienen un poder inmenso. Muchas veces, sin darnos cuenta, nos estamos condenando a nosotros mismos con lo que hablamos. ¿Cuántas veces hemos dicho cosas como: nunca saldré de deudas, el dinero nunca me alcanza, siempre estaré pobre, sin siquiera pensar en lo que esas palabras están haciendo en nuestro interior? Si vivimos repitiendo constantemente estas frases, estamos construyendo una realidad negativa que afecta no solo nuestra mente, sino nuestras finanzas. La Biblia, en Proverbios 18 versículo 21, nos advierte sobre el poder de nuestra lengua: la muerte y la vida están en poder de la lengua. Lo que hablamos tiene un impacto directo en lo que vivimos. Cuando declaramos escasez, pobreza o fracaso, estamos abriendo puertas a que esas realidades se manifiesten en nuestra vida. Si seguimos diciendo que no podemos, que no hay esperanza o que nunca mejorará, estamos alimentando esa visión negativa. Es hora de cambiar esa declaración, y el primer paso es reconocer el poder de nuestras palabras. En lugar de continuar diciendo: no puedo pagar mis deudas, debemos empezar a declarar: mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria, como dice en Filipenses 4 versículo 9. Al hacerlo, no solo estamos cambiando nuestras palabras, sino que estamos alineándonos con lo que Dios promete en su palabra. Es fundamental entender que nuestras palabras son una herramienta poderosa para crear la realidad que deseamos. Si seguimos hablando sobre escasez y limitación, esas son las cosas que veremos reflejadas en nuestra vida. Pero si empezamos a hablar fe, abundancia y provisión, comenzaremos a ver cómo Dios empieza a proveer de maneras que no imaginábamos. Esto no significa ignorar la realidad de nuestras dificultades, sino más bien reconocer que, aunque las circunstancias actuales puedan ser difíciles, tenemos un Dios que es más grande que cualquier deuda, más grande que cualquier escasez. Al declarar lo que Él dice sobre nosotros, alineamos nuestras finanzas con su voluntad y comenzamos a ver su poder obrar. Cada vez que decimos algo negativo sobre nuestras finanzas, estamos cerrando puertas. Pero al declarar las promesas de Dios, estamos abriendo nuevas oportunidades. Cambiar nuestra forma de hablar es una forma de dar lugar a la fe y a la esperanza, y cuando hablamos conforme a lo que Dios dice, nos posicionamos para recibir su provisión y bendición. Este es un paso poderoso y transformador. Cambia tus palabras, cambia tu vida. Y recuerda, no importa cuán grandes sean las dificultades que enfrentas, Dios es más grande que cualquier problema financiero. Su poder está disponible para ti, y puedes empezar hoy mismo a declarar su verdad sobre tus finanzas. Ahora vamos con el cuarto y último error. Un error que muchos cometen, especialmente cuando las finanzas están ajustadas o estamos atravesando dificultades económicas: no diezmar ni ofrendar con fe. Es común pensar que, debido a las deudas y las luchas económicas, no podemos permitirnos diezmar o dar una ofrenda. La lógica nos dice que, si no tenemos suficiente para cubrir nuestras necesidades, ¿cómo podríamos dar algo de lo poco que tenemos? Sin embargo, la verdad es que, en realidad, esa es precisamente la clave para salir de la escasez. Es un principio espiritual poderoso que, cuando se practica con fe, abre puertas a la provisión de Dios. En Malaquías 3 versículo 10, Dios nos hace una promesa clara y contundente: traed todos los diezmos al alfolí, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no solo es un mandato, sino también una invitación a confiar en Dios, a probar su fidelidad. Él nos desafía a traer nuestros diezmos y ofrendas con fe, y Él promete abrir las puertas de los cielos y derramar bendición sobre nosotros. Esto no es solo una promesa financiera, sino también una declaración de fe. Cuando diezmas y ofrendas con fe, le estás diciendo a Dios que Él es tu proveedor, que confías en Él más que en tu situación financiera.
Estás reconociendo que, aunque las circunstancias no sean ideales, Él es más grande que cualquier deuda o dificultad económica que enfrentes. Y al hacer esto, no solo estás obedeciendo un principio bíblico, sino que estás permitiendo que Dios se convierta en tu socio en tus finanzas. Cuando Él es tu socio, la escasez tiene que retroceder. Este acto de fe no se trata de una transacción, sino de una declaración espiritual que abre las puertas a la bendición. Puede que no sea fácil dar cuando las finanzas están apretadas, pero al dar con fe, estás permitiendo que Dios intervenga en tu vida económica de una manera que no podrías lograr por ti mismo. Es en esos momentos cuando Dios puede obrar milagros, abriendo puertas, brindando oportunidades y, lo más importante, protegiéndote de las deudas y la escasez. No se trata de una cuestión de cantidades, sino de la actitud de tu corazón. Es un acto de obediencia y confianza, un acto que, aunque no lo veamos con nuestros ojos físicos, tiene un impacto espiritual profundo. Cuando das con fe, estás alineándote con los principios de Dios y permitiendo que Él actúe en tu vida financiera. Este es el principio que, a lo largo de la historia, ha transformado la vida de muchas personas, dar con fe, incluso cuando las circunstancias dicen lo contrario. No es un acto de ignorancia de la realidad, sino un acto de fe en el poder y la provisión de Dios. La oración para protegerte de las deudas económicas también juega un papel importante en este proceso. Al orar, le estás pidiendo a Dios que te guíe, que te provea y que te proteja de las trampas financieras que puedan surgir. Así que, si alguna vez has dudado de la importancia del diezmo y la ofrenda cuando las finanzas son ajustadas, es hora de reconsiderar tu enfoque. Dale a Dios lo que le pertenece, con fe, y Él se encargará de hacer lo que parece imposible. Es momento de poner tus finanzas bajo la protección de Dios. Al entregarle a Él tu economía, le permites guiarte y protegerte de la escasez y las deudas. Con su ayuda, puedes tomar decisiones sabias y ver cómo Él provee para tus necesidades, cubriendo todo lo que te falta. Abre tu corazón y escucha atentamente sintiendo cada una de estas palabras. Padre Celestial, hoy vengo ante ti con un corazón agradecido y reconociendo que tú eres mi único proveedor y sustento. Te doy gracias por tu fidelidad y por el amor que me brindas cada día. Hoy, me acerco a ti para entregar mis finanzas, sabiendo que solo en ti puedo hallar verdadera paz y provisión. Te pido, Señor, que cierres toda puerta espiritual que haya dado lugar a la ruina y la escasez en mi vida y en la vida de mi familia. Declaro que todo lo que ha abierto la puerta a la pobreza y las dificultades económicas queda cerrado por el poder de tu nombre. En el nombre de Jesús, rompo y anulo toda maldición generacional que me haya atado a las deudas y que haya transmitido pobreza y falta de recursos de generación en generación. Declaro que mis finanzas están bajo tu gobierno, Señor. Tú eres mi Rey, y confío en que, al poner mis finanzas en tus manos, tú tomarás control total sobre ellas. Declaro que todo ciclo de escasez, de deudas que se multiplican, de limitaciones y falta de provisión se rompe ahora mismo por el poder de tu Espíritu. Hoy, en tu nombre, corto los lazos de pobreza que me han mantenido cautivo y libero todo lo que está retenido en el mundo espiritual. Me alineo a tus principios, Señor, y decido vivir conforme a lo que tu palabra enseña. Declaro que tu favor y tu gracia me rodean, que tus puertas de provisión se abren para mí. Hoy elijo hablar palabras de fe y abundancia, pues sé que en ti no hay escasez, y todo lo que necesito está en tus manos. Mi vida será un testimonio de tu fidelidad, y mis palabras proclamarán la abundancia que proviene de tu reino. En este día, me comprometo a vivir bajo tu dirección, obedeciendo tus principios, sabiendo que no me falta nada cuando confío en ti. Declaro que mis finanzas están alineadas con tu voluntad y que mi corazón está dispuesto a dar como tú me lo pides. Abro mi corazón a tu provisión ilimitada, y declaro que veré tu mano obrando en mi vida de maneras que no puedo ni imaginar. Gracias, Señor, por ser mi protector y proveedor. En el poderoso nombre de Jesús, confío en que hoy comienza un nuevo capítulo en mi vida financiera, lleno de bendición, prosperidad y paz. Amén. Declara en los comentarios, hoy entrego mis finanzas a Dios, y Él guiará mi camino hacia la abundancia. Al hacer esta declaración, estás colocando tu confianza total en Él como tu proveedor,
sabiendo que su provisión nunca falla. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad y ser liberados de las ataduras económicas que los limitan. Pero no solo se trata de confiar en Dios para cubrir tus necesidades, también es importante evitar otros errores que cometemos a menudo y que bloquean nuestra bendición. Te invito a que prestes mucha atención, porque ahora te voy a contar algunos de esos errores que debemos evitar si realmente queremos ver nuestra economía crecer y alinearse con los principios de Dios. Estarás sorprendido de cómo pequeñas decisiones pueden transformar tu futuro financiero. Otro error sutil que debilita la protección espiritual de un hogar es la pérdida del fervor en la oración. No se trata solo de dejar de orar, sino de hacerlo sin pasión, sin la fe viva que realmente mueve las cosas. La oración no debe ser un mero hábito vacío, sino un acto de conexión genuina con Dios. Es el escudo invisible que cubre nuestro hogar, pero cuando se enfría, dejamos abiertas las puertas a la confusión, al desánimo y a las dificultades. Jesús nos enseñó en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar, lo que nos recuerda la importancia de mantener una actitud constante y fervorosa en nuestras oraciones. Una verdadera oración nace de un corazón que anhela la presencia de Dios y que confía plenamente en su poder. No es la elocuencia lo que hace la diferencia, sino la sinceridad y la perseverancia. Una familia que ora unida no solo se fortalece, sino que construye un muro espiritual que resiste cualquier tormenta, cualquier ataque. Es en la oración constante donde encontramos la paz, la dirección y la protección divina para nuestros hogares. Otro punto crucial es el descuido de la palabra de Dios. No basta con tener una Biblia abierta en casa, necesitamos permitir que su verdad transforme nuestra vida diaria. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice Hebreos 4:12, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando dejamos de meditar en ella, comenzamos a perder la dirección que solo su palabra puede darnos y abrimos espacio al engaño y la confusión. La palabra de Dios es luz, como se menciona en Salmos 119:105, y es alimento para nuestra fe. Si deseamos tener hogares firmes, debemos llenar cada rincón de ellos con las promesas y principios que Dios nos ha dado, compartiéndolos con nuestros hijos, como nos instruye en Deuteronomio 6:6-7. El error más peligroso es permitir que el orgullo y la división entren en el hogar. La unidad en la familia es un escudo poderoso que protege a cada miembro, pero cuando esa unidad se rompe, la protección espiritual se debilita. Jesús nos advirtió en Mateo 12:25 que una casa dividida no prosperará. En muchos casos, no son grandes disputas lo que causa el daño, sino pequeñas ofensas no perdonadas que dejan grietas abiertas en el hogar. El perdón es clave para sanar esas grietas. Efesios 4:32 nos dice que debemos ser bondadosos, misericordiosos y perdonarnos unos a otros tal como Dios nos perdonó en Cristo. Elegir el amor sobre el orgullo no solo sana esas grietas, sino que fortalece la protección espiritual que necesitamos en nuestro hogar. Ahora es el momento de reflexionar, ¿hay grietas abiertas en tu hogar? No importa lo que haya sucedido en el pasado, porque Dios es experto en restaurar lo quebrantado. Declara en los comentarios, mi hogar está protegido por Dios. Recuerda que la verdadera protección espiritual no depende de la perfección, sino de una fe activa y un corazón dispuesto a vivir bajo la cobertura de Dios. Hoy es el día para levantar muros de oración, sembrar palabras de vida y cultivar la unidad que fortalezca tu hogar. Al hablar de la protección espiritual, debemos entender que no es un evento único, sino un compromiso continuo. Así como un jardín necesita cuidado constante para evitar que las malas hierbas lo invadan, nuestra vida espiritual requiere vigilancia. Las pequeñas distracciones y la apatía se infiltran silenciosamente, abriendo grietas imperceptibles. Una de las grietas más sutiles está en lo que permitimos que entre en nuestro hogar, no solo en lo físico, sino también en lo que alimenta nuestra mente y corazón. Proverbios 4:23 nos advierte sobre la importancia de guardar nuestro corazón, porque de él brota la vida. Cada cosa que consumimos, cada mensaje que dejamos entrar, crea un ambiente espiritual en nuestra casa. ¿Estamos sembrando fe y esperanza, o permitiendo que la negatividad se apodere de nuestro hogar sin darnos cuenta? Sin embargo,
proteger el hogar no se trata solo de bloquear lo negativo, sino de cultivar lo santo. Aquí es donde la adoración se convierte en una de las armas más poderosas. Cuando alabamos a Dios, el enemigo huye. Salmo 2:3 nos recuerda que en medio de las alabanzas de su pueblo, Dios se mueve. La verdadera fortaleza de una familia radica en adorar junta, no porque tengamos música perfecta, sino porque nuestro corazón es sincero y está enfocado en Él. Muchos hogares están desprotegidos debido a otro factor más peligroso, la inconsistencia espiritual. Es fácil buscar a Dios cuando enfrentamos crisis, pero el poder verdadero está en ser constantes. Santiago 1:22 nos desafía a ser hacedores de la palabra y no solo oidores. Lo que hacemos a diario refleja nuestra fe, o simplemente acudimos a Dios solo cuando ya no tenemos más opciones. Ahora es el momento de pensar, ¿qué grietas se han formado en tu hogar? ¿Has dejado que la rutina reemplace tu relación con Dios? ¿Hay heridas que has ocultado en lugar de entregarlas a Él? Si algo resuena en tu corazón, no es casualidad. Es tu momento de actuar. No se trata de lo que pasó antes, sino de lo que estás dispuesto a construir hoy. Recuerda lo que dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No se trata solo de visitar, sino de habitar, de permanecer, no de escapar. Si este mensaje ha tocado tu corazón, escribe: yo y mi casa serviremos a Jehová, y compártenos qué prácticas han fortalecido espiritualmente tu hogar. Tu historia podría ser el impulso que alguien más necesita para levantar sus propios muros de fe. ¿Estás listo para fortalecer tu hogar desde sus cimientos invisibles? Amén. Ahora, quiero que reflexiones sobre esto. ¿Qué pasaría si el verdadero problema no fuera lo que el enemigo está haciendo, sino lo que tú permites? A veces creemos que el ataque más grande es el que llega de forma evidente, pero la realidad es que lo más peligroso es lo que toleramos a diario sin darnos cuenta. No se trata solo de grandes pecados o decisiones claras, a menudo el enemigo entra de manera sutil, a través de la rutina, la distracción o el descuido espiritual. Es como un barco que navega con un pequeño agujero en el casco. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo, esa pequeña filtración puede hundirlo por completo. Y lo peor es que muchos no se dan cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Aquí viene la pregunta incómoda: ¿dónde están esas grietas invisibles en tu vida? Tal vez están en las palabras que dices sin pensar, esas palabras que hieren, desaniman y siembran división en tu hogar. O quizás se encuentran en tus pensamientos, esos pensamientos de duda, miedo o desconfianza, que han crecido y lentamente erosionan tu fe. O tal vez la grieta más peligrosa se encuentra en tu corazón, en ese orgullo que te impide pedir perdón, en esa amargura que guardas por algo que alguien te hizo, o en esa frialdad espiritual que te hace pensar: estoy bien, no necesito cambiar nada. Jesús mismo lo dijo con claridad en Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No es lo externo lo que primero destruye, sino lo que permitimos que se enraíce dentro de nosotros. Lo que toleramos en privado tarde o temprano se manifestará en público. Pero escucha bien, uno de los errores más sutiles y peligrosos es dejar que la fe se convierta en una costumbre, en lugar de mantenerla como una relación viva con Dios. Es fácil caer en esa trampa: oraciones rápidas y automáticas, asistir a la iglesia por rutina, leer la Biblia sin esperar escuchar la voz de Dios. Y el enemigo no teme a una fe rutinaria, no teme a aquellos que simplemente conocen la palabra. Él teme a aquellos que viven la palabra. Por eso, en Apocalipsis 3:16, Dios da una advertencia muy clara: pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Te das cuenta? El mayor peligro no es estar lejos de Dios, sino estar cerca de Él pero sin fuego, sin pasión, sin una relación real. Este es el punto en el que muchos se equivocan. Confunden actividad espiritual con profundidad espiritual. Puedes estar ocupado en ministerios, en reuniones, en proyectos, pero si tu corazón está vacío, eso es como un árbol lleno de hojas pero sin fruto. La fe verdadera no es solo algo que se ve, es algo que se vive y se siente profundamente en lo más íntimo.
Jesús nos advirtió en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es esa voluntad? Que lo amemos con todo nuestro ser, que nuestra fe no se quede solo en palabras, sino que transforme nuestras vidas de manera profunda. Esto no es solo un acto de fe que adorna nuestras agendas, se trata de un cambio que comienza en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quiero que reflexiones sobre algo muy importante, cómo está la atmósfera espiritual de tu hogar. No me refiero solo a lo que se ve, sino a lo que realmente se siente. ¿Hay paz en tu casa, o sientes que la tensión está constantemente presente? ¿Se respira fe o desesperanza? ¿Se vive el amor o predomina la indiferencia? Porque la atmósfera espiritual no se forma por decoraciones cristianas o símbolos en las paredes, sino por las decisiones que tomas todos los días. Todo cuenta, lo que ves, lo que escuchas, lo que dices, lo que permites. Como nos dice Proverbios 18, 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Hablando de crear una atmósfera correcta, no podemos subestimar el poder de la adoración. La adoración no se trata solo de cantar canciones, es mucho más que eso. Es crear un ambiente donde Dios pueda moverse, donde su presencia se sienta. En 2 de Crónicas 20, 22, cuando el pueblo de Israel comenzó a adorar, Dios desató confusión en el campamento enemigo, y ellos ganaron la batalla sin levantar una espada. Eso muestra el poder que tiene un hogar que adora junto, un hogar donde la presencia de Dios es exaltada. Porque donde Dios es exaltado, el enemigo tiene que huir. Ahora bien, surge una pregunta fundamental: ¿quién lidera la vida espiritual en tu hogar? No se trata de quien recita más versículos o de quien hace las oraciones más largas. Liderar espiritualmente es ser el primero en buscar a Dios, en pedir perdón cuando es necesario, en mostrar fe activa en la vida diaria. Como dice Deuteronomio 6, 6 a 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Esto nos muestra que la vida espiritual no es un evento, sino un estilo de vida. No es algo que solo pase el domingo, sino algo que se vive todos los días. La protección espiritual de tu hogar comienza cuando decides cerrar las puertas que el enemigo ha estado usando. No me refiero solo a puertas físicas, sino a las puertas del alma. Puertas abiertas a través de orgullo, falta de oración o incluso lo que consumes con tus ojos y tus oídos. Efesios 4, 27, es muy claro: ni deis lugar al diablo. No se trata de darle mucho lugar, sino simplemente de no darle ningún lugar. El enemigo no necesita grandes espacios, basta con una pequeña rendija por donde colarse. Y aquí te dejo una verdad que puede incomodarte, pero que es liberadora: el enemigo solo puede entrar donde tú le das permiso. Y él es experto en engañarnos para que seamos nosotros mismos quienes abrimos esas puertas. ¿Cómo lo hace? Con distracción, con pensamientos como esto no es tan grave, o no pasa nada si permito esto un rato. Es momento de despertar y tomar una decisión firme. Cierra esas puertas, toma el control de lo que permites en tu hogar. Es hora de decidir que tu casa será un lugar santo, un lugar donde la presencia de Dios habite y donde el enemigo no tenga cabida. Preste con mucha atención porque lo que viene ahora es un secreto, es algo revelador que te va a ayudar a abrir tu mente y conciencia. Hay algo más profundo que quizás no has considerado: la protección espiritual no es solo un acto de defensa, sino también una poderosa llave para activar bendiciones que transforman vidas. ¿Sabías que cuando cerramos las puertas al enemigo, no solo evitamos el mal, sino que también abrimos espacios para la abundancia, la paz y la prosperidad que Dios tiene preparadas para ti? Las pequeñas decisiones diarias, las que parecen insignificantes, son las que definen si nuestra casa será un lugar de paz o de caos. Cada palabra que pronunciamos, cada pensamiento que permitimos, cada acción que tomamos, tiene un impacto directo en el entorno espiritual de nuestro hogar. Es un terreno que, si no lo cultivamos, rápidamente se llena de malas hierbas que sofocan las bendiciones. Pero si nos levantamos en fe, si decidimos ser conscientes de lo que dejamos entrar, estamos preparando un terreno fértil donde Dios puede obrar de maneras sorprendentes. Así que hoy,
te invito a abrir los ojos a lo que quizás has estado permitiendo sin darte cuenta. Cada grieta, cada puerta abierta, puede ser la razón de una bendición que no ha llegado aún. Pero también, cada vez que decidas fortalecer tu fe, orar con fervor y seguir los principios que Dios nos ha dado, estarás construyendo no solo un hogar protegido, sino un refugio donde la paz de Dios reinará y las bendiciones fluirán. La protección espiritual de tu hogar no es algo que se consiga por casualidad, es algo que se activa con decisiones sabias, con un corazón dispuesto y con una fe constante. Así que, ¿estás listo para tomar el control y cambiar la atmósfera de tu hogar? La protección está en tus manos. Querido amigo, que cuando Dios es el fundamento de tu hogar, no hay nada ni nadie que pueda derribarlo. Que la paz, la protección y las bendiciones de Dios inunden tu vida y tu familia hoy y siempre. Amén.